Él era el hombre más confiable del rey. El guardián del trono. Pero en solo unos años, pasó de la gobernación de Inglaterra, a ser despojado desnudo, coronado con ortigas punzantes y torturado durante 4 horas frente a miles, por orden de la propia reina. Esta es la caída impactante y retorcida de Hugh Desprister, un hombre tan despiadado, incluso la muerte no pudo detener su humillación. Hugh Despenser no nació poderoso. Era solo un caballero menor, hasta que un movimiento cambió todo. En 1316, fue nombrado Royal Chamberlain, un puesto que sonaba inofensivo, pero le dio un control total sobre la persona más importante de Inglaterra, el rey. Cada carta, cada mensaje, cada súplica a Edward II pasó por Hugh I. Y si no le gustó lo que leía, desapareció. ¿Un atractivo desesperado de un noble? Quemado. ¿La advertencia de un obispo sobre la corrupción? Oculto. A veces, aquellos que se quejaron se encontraron en prisión, o peor. Hugh no solo manejó el acceso al rey. Decidió quién vivía, y quién cayó. Incluso los varones más poderosos podían esperar meses para una audiencia, solo porque Hugh guardaba rencor. Y una vez que tuvo la oreja del rey, comenzó a eliminar a cualquiera del Consejo Real que se atrevió a interrogarlo, hasta que la habitación se llenó solo con sus leales aliados. Pero Hugh no estaba satisfecho con el poder sobre los nobles, quería destruir a la reina misma. Reina Isabella de Francia. Respetado en toda Europa. Experto en política. Madre de los herederos reales de Inglaterra. Para la mayoría, ella era intocable. Para Hugh Despesivo, ella era un problema para borrarse. Primero, su riqueza. En un movimiento brutal, tomó 28 fincas, que valen más que la mayoría de los ducados. Desaparecido. Durante la noche. Entonces, su gente. Cada sirviente francés en el que confiaba, arrestado en medio de la noche. Su médico. Su confesor. Incluso los tutores de sus hijos. Todos desaparecieron bajo las órdenes de Hugh. Y el corte más cruel, sus hijos. El príncipe John entregó a la esposa de Hugh. La pequeña princesa Eleanor envió sus propiedades en Gales. A Isabella se le permitió una visita corta y supervisada cada mes, con los hombres de Hugh escuchando cada palabra. En la corte, hizo público la humillación. Una Navidad, la reina de Inglaterra, sentada debajo de la sal. El equivalente medieval de ser empujado a la mesa de los niños. Y Hugh pensó que la había roto, pero estaba creando su enemigo más mortal. En 1321, los varones finalmente tenían suficiente. Hugh Despenser fue exiliado. ¿La mayoría de los hombres en su posición desaparecerían en silencio? Hugh se fue al mar. Y no como pasajero. Se convirtió en pirata. Construyó una flota en el Canal de la Mancha, no para perseguir la aventura, sino para cazar a sus enemigos políticos. Armed with insider knowledge from the Royal Court, he knew exactly which ships carried the richest cargo, and when they be most vulnerable. Golpeó con precisión. Los comerciantes despertaron para encontrar sus bienes desaparecidos. Los almacenes fueron quemados en el suelo. Incluso los buques extranjeros, barcos bajo protección real, fueron atacados, generando indignación diplomática. Cada incursión lo hizo más rico. Cada robo alimentó un imperio criminal que se extendía desde las islas del Canal hasta los puertos ingleses más concurridos. Cuando el rey lo recordó, Hugh tenía un cofre de guerra, una marina privada, y cero miedo a las consecuencias. Y cuando regresó, la piratería no era nada en comparación con lo que estaba a punto de robar. En 1322, Hugh Despenser regresó del exilio, y esta vez, el rey le dio más que una simple bienvenida. Le dio rienda suelta sobre Inglaterra. Hugh no levantó ejércitos. No asaltó castillos. Robó un reino, una propiedad a la vez. Su método era simple y aterrador. Acusar a un noble de traición o deuda. Tíralos a prisión. Luego, ofrezca misericordia a cambio de firmar su tierra. El caso de Lady Barrett sorprendió incluso a los cortesanos endurecidos. Una viuda rica con 3 mansiones prósperas, acusadas de conspirarse contra el rey. Arrastrado desde su cama al amanecer. Encerrado en la Torre de Londres. Después de 3 semanas de preguntas, salió roto y entregó todo lo que poseía. 6 meses después, ella estaba muerta. La falsificación se convirtió en rutina. Los empleados de Hugh podrían producir deudas centenarias que nunca existieron. Y si un terrateniente se resistiera, sus hombres ocuparían la propiedad antes de que se pudiera hacer cualquier desafío legal. Para 1326,
Hugh controlaba una cadena de castillos y señorías en Gales, un imperio personal más grande que muchos ducados europeos. ¿Pero su avaricia lo empujó a robar a alguien aún más peligroso que la reina? Si robar a los nobles era peligroso, robar de la iglesia era suicidio. Pero a Hugh Apreter no le importaba. Uno por uno, los obispos observaron sus tierras desaparecer. Abby se despertó para encontrar empleados reales que leían órdenes, firmadas por el rey, transfiriendo sus propiedades directamente a las manos de Hugh. Sin juicio. Sin discusión. Acabo de ir. La furia fue inmediata. En Inglaterra medieval, la Iglesia no era solo un poder religioso, era un imperio de riqueza, influencia y hombres armados. Y ahora, ese imperio quería la cabeza de Hugh. No eran solo los obispos. Los varones que tenía Roud antes comenzó a susurrar con los sacerdotes que estaba robando ahora. Los enemigos que una vez se odiaron, de repente unidos por un gol común, destruyen Hugh Despenser. Luego vino el escándalo que les dio su arma. Los rumores comenzaron a girar, susurros de que la relación de Hugh con el rey Edward era más que política. Lo llamaron sodomía, una acusación medieval tan explosiva que podría justificar la ejecución por fuego. No importaba si era cierto. En manos de sus enemigos, el rumor era de oro puro. Los susurros se volvieron más fuertes, y pronto, justificarían un castigo más allá de la imaginación. En la Inglaterra medieval, pocos crímenes eran más peligrosos de los que se les acusó, que la sodomía. No era solo un pecado, era una sentencia de muerte. Y los enemigos de Hugh sabían exactamente cómo usarlo. Cavaron en el pasado, levantando la historia de Piers Gaveston, el antiguo favorito del rey Eduardo, que había enfrentado las mismas acusaciones antes de su brutal muerte. Ahora, pintaron a Hugh con el mismo cepillo, solo más oscuro. La máquina de propaganda rugió a la vida. Los poemas susurrados en las tabernas describieron a Hugh y al rey con detalle explícito. Se enviaron cartas anónimas a los tribunales extranjeros, alegando que Inglaterra fue gobernada por vicio antinatural. Desde los púlpitos de la catedral, los sacerdotes tronaron por la corrupción moral en lugares altos, sin decir nunca el nombre de Hugh. Fue calculado, brillante, y mortal. A los ojos del público, Hugh ya no era solo un ladrón. Era corrupto en el cuerpo, la mente y el alma, un hombre cuya existencia amenazaba el futuro del reino. Y cuando tus enemigos pueden enmarcar tu destrucción como justicia divina, no queda un lugar seguro para esconderse. ¿Para cuando fue capturado? Inglaterra no solo lo quería muerto, querían un espectáculo. 24 de noviembre de 1326. El campo de ejecución de Hertford no solo se preparó para una muerte, se preparó para un espectáculo. Miles se reunieron. Los puestos de comida se alinearon en los bordes. Los músicos tocaron para calentar a la multitud. Y en una caja especial, la reina Isabella se sentó, vino en la mano, lista para ver el final de su enemigo. Hugh fue arrastrado desde su celda, desnuda. Cada centímetro de cabello se afeitó de su cuerpo, convirtiendo el favorito del rey, una vez poderoso, en algo irreconocible. Luego vino la tinta. Insultos escritos en su piel en una mezcla de hollín y sangre de cerdo, Judas en la frente. Sodomita por su columna vertebral. Una corona de ortigas picadas se presionó sobre su cuero cabelludo hasta que la piel se hinchó y quemó. Ateado hacia atrás a un caballo, fue arrastrado por las calles. Cada turno lo llevó más allá de personas que había robado, arruinado o humillado. La comida y las piedras podridas llovieron sobre él. En el andamio, comenzó la actuación real. Primero, un colgante parcial. Levantado por el cuello, contado hasta el borde de la muerte, luego cortado. A continuación, una castración lenta y deliberada. Y luego, el deshielo, sus intestinos se retiraron pulgada a pulgada mientras aún estaba consciente. Entre cada acto, los sacerdotes leyeron sus crímenes: robo, corrupción, traición, sodomía, cada cargo seguido de una nueva agonía. Pero incluso la muerte no fue el final de su humillación. La muerte de Hugh Despenser debería haber sido el final. En cambio, fue el comienzo de su trabajo más infame. Los verdugos acuartelaron su cuerpo, convirtiéndolo en un mensaje político. Cada pieza, una advertencia de la corona. Su cabeza, alquilar para decaer lento, estaba encerrada en una jaula de hierro y enviada al puente de Londres. Los viajeros que ingresan a la ciudad no pudieron perderse, la burla del antiguo favorito del rey que ahora sonríe sobre el río. El resto de él estaba dividido como trofeos. York consiguió su brazo derecho,
montado en la puerta de la ciudad donde cada jinete tenía que pasar debajo de él. Bristol metió a su izquierda, exhibió cerca de los muelles que una vez usó para la piratería. Hereford mantuvo una pierna como un recordatorio permanente del día en que llegó la justicia. Northampton reclamó el otro, fijado a un monumento en la plaza del pueblo. La gente no solo miraba, se demoraron. Los niños inventaron rimas sobre Hooks Hand o la pierna del pirata. Tabernas cerca de las pantallas prosperaron en el tráfico. Algunas ciudades incluso lucharon para mantener su acción más tiempo, sabiendo que traía dinero y fama. Pero mientras sus restos se podrían en público, el destino ya estaba cazando a sus asesinos. 4 años después del brutal final de Hook, el andamio se preparó nuevamente. Esta vez, el hombre que caminaba fue Roger Mortimer, el mismo arquitecto de la destrucción de Hook. 24 de noviembre de 1330. La misma fecha. La misma anticipación pública. Y al igual que Hook, Mortimer fue arrastrado por las calles mientras la multitud se burlaba. Muchos recordaron su papel en la venganza de la reina, y ahora disfrutaban verlo pagar. La ejecución no fue tan elaborada, pero el simbolismo fue perfecto. Mortimer fue ahorcado y dibujado, su cuerpo se exhibió durante 3 días antes del entierro. El rey Eduardo III había enviado un mensaje claro: nadie, ni siquiera el amante de su madre, era intocable. En cuanto a la reina Isabella, su castigo era más tranquilo, pero cruel. Fue encarcelada de por vida en Castle Rising. Su subsidio cortó. Su libertad se fue. Y una vez al año, en el aniversario de la ejecución de Hook, se vio obligada a rezar por su Seúl, un recordatorio de que su mayor triunfo se había convertido en su vergüenza duradera. Otros nobles que habían animado la muerte de Hook tampoco escaparon. Algunos fueron envenenados. Otros ejecutados. Muchos vivieron sus años deshonrados y paranoicos. En la Inglaterra medieval, la justicia era solo venganza esperando su turno. Hugh Despenser fue culpable. Corrupción. Robo. Crueldad. Nadie duda de sus crímenes. ¿Pero su castigo? Eso fue más que justicia. Era teatro. Cada etapa de su caída, desde la humillación pública hasta la ejecución de 4 horas, fue diseñada para entretener tanto como para castigar. La multitud vino por venganza, y la corona se aseguró de que obtuvieran un espectáculo. Sin embargo, la satisfacción tiene una vida corta. Los mismos nobles y realistas que habían rugido por la sangre de Hook pronto se encontraron en su lugar. Una ejecución simplemente prepara el escenario para el siguiente. La violencia alimentó a la violencia, hasta que el miedo colgó sobre todos con poder. En verdad, el sistema de justicia de la Inglaterra medieval era un arma, y cancelar la cultura entonces no solo arruinó la reputación. Borró a las personas completamente, cuerpo y alma. Cabezas sobre puentes. Extremidades sobre las puertas de la ciudad. Los nombres se convirtieron en maldiciones susurrados durante años. Nos gusta pensar que hemos superado esa brutalidad. Pero el instinto de destruir a un enemigo, no solo derrotarlos, no ha cambiado. Y si crees que esto nunca podría suceder hoy, es posible que quieras pensar de nuevo.